intercambio, de preguntas, de debate, de reflexión. Ya se van a dar cuenta que ambas tesis tienen puntos en común, principalmente relacionados con la producción de conocimiento y el género, así que bueno, seguramente van a salir preguntas y cosas para seguir pensando juntas. Entonces, por un lado contarles que mientras estamos transmitiendo acá por Zoom, también lo estamos haciendo en vivo por Facebook, y que después vamos a subir esta presentación a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver cuando deseen. ¿Sí? Y que lo que vamos a hacer, vamos a intentar organizar el espacio de debate de la siguiente manera. A medida que ustedes vayan teniendo preguntas, mientras las autoras van contando sus producciones, tenemos la opción de ir escribiéndolas acá en el grupo de Zoom, en el chat. Pueden poner su nombre, a quién va dirigida la pregunta, y nosotras al final de las dos presentaciones vamos a ir leyendo las preguntas para que las autoras vayan pudiendo contestar, o las reflexiones, o lo que vaya surgiendo. Y si alguna prefiere directamente preguntar, abrir micrófono y preguntar, o hacer la reflexión, lo que pedimos es que vayan anotándose, pongan su nombre y su intención de hacer una pregunta, así nosotros después retomamos eso y vamos organizando el debate en función de ese listado que se va armando en el chat. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Se entendió? ¿Cómo sería? ¿Sí? Bien, bueno, eso. Bueno, hola y bienvenidos. Yo soy Cecilia Popritkin, como dijo Juli. Les comento un poco que la actividad, como dijo ella, está organizada desde la agrupación Terapistas Ocupacionales Libres, que es una agrupación que está conformada por profesionales y estudiantes de terapia ocupacional, que hace un par de años que nos venimos juntando en pos de militar una profesión con perspectiva social, de géneros y de derechos humanos, y en el marco de las acciones de formación profesional de nuestra agrupación es que surge la propuesta de hacer este encuentro. La actividad es porque nosotros entendemos la necesidad de generar espacios de reflexión para y por una terapia ocupacional que esté contextualizada en las problemáticas actuales y sensible a los cambios que vive nuestra sociedad. Nos parece que estos espacios de problematización y de reflexión se tienen que dar con un marco de sustento teórico, y por eso es que resulta importante rescatar y socializar esos conocimientos que se vienen produciendo en relación a las personas y sus ocupaciones. Desde la agrupación en el 2018 habíamos organizado un primer encuentro, también de presentación de tesis, en donde habíamos tomado la temática de género, y este año decidimos repetirlo para fortalecer la circulación e intercambio del conocimiento que se viene produciendo en relación a ella, para ir progresivamente tomando distancia de esta escasez de material escrito que hay desde nuestra disciplina en relación al área. La importancia para nosotras de incorporar la perspectiva de género en los espacios de formación profesional y cotidianos de trabajo radica, por un lado, para dar lugar a una de las dimensiones que son centrales en lo que es la estructura de la desigualdad social, y después, por otro lado, porque nos parece importante propiciar el desarrollo de una terapia ocupacional crítica, la cual permita visibilizar y poner en tensión los sentidos hegemónicos y las relaciones de poder que atraviesan a los sujetos y sus ocupaciones. Así que así es como le vamos a dar espacio a las compañeras para que vayan presentando sus tesis. Juli. Sí, bueno, en primer lugar vamos a presentar a las autoras de la tesis Tradición Social en la Producción de Conocimiento de Terapia Ocupacional en Argentina entre 1988 y 2015. Es una revisión bibliográfica de trabajos argentinos presentados por terapistas ocupacionales argentines en congresos nacionales de terapia ocupacional. Y las autoras de esta tesis son María Sol Becerra, Magdalena Macías y Victoria Ibarra, las tres recientes egresadas de la UNSAM. Así que les damos la palabra, chicas, para que arranquen. Bueno, muchas gracias. A ver, me dice que no puedo compartir ahora. ¿Ya te lo solucionó? Dale. Ahí tenés que poder, Sol.
¿Sí? Bárbaro. Ahí está, ahí va. ¿Se ve bien? Bien, que voy a... Sí, se ve bien. Genial. Bueno, Mau. Bueno, gracias por la invitación, chicas. Bueno, nuestro trabajo, como contaron recién, el tema fue tradición social en la producción de conocimiento de TO en Argentina, y para eso analizamos trabajos presentados por terapistas argentines en congresos nacionales de TO. El trabajo se realizó en el marco de las materias Diseño de Trabajo Final y Metodología de la Investigación de la UNSAM entre los años 2019 y 2020. Bueno, cuando estábamos armando la presentación para hoy, pensábamos con las chicas qué cosas habían motivado o habían incluido en nuestro trabajo. Y bueno, queremos contarles un poco de eso y de cómo fuimos armando nuestro recorrido. En primer lugar, consideramos que una de las más grandes influencias que tuvimos fue esta investigación que se llama Configuración actual del objeto de estudio de intervención de terapia ocupacional. Bueno, no termino de leer el Power porque me tapa acá. En la formación universitaria en Argentina. Es una investigación que empezó en 2018 en la licenciatura de terapia ocupacional de la UNSAM y estuvo integrada por personas de la Cátedra de Terapia Ocupacional 1, Metodología de la Investigación y Diseño de Trabajo Final. Desde esta investigación, hace poco, en diciembre de 2019, publicaron este artículo en La Rato, que les invitamos a todos a que lo lean después porque es muy esclarecedor. Y bueno, esta fue como la gran influencia de nuestro trabajo y es la investigación en la que nos basamos para desarrollar todo nuestro marco teórico y todos los análisis que hicimos después. Bueno, de esta investigación tomamos entonces el término de tradiciones en terapia ocupacional. Las integrantes del equipo dicen que el término tradición tiene que ver con distintos momentos que fue atravesando la profesión hasta la actualidad, y que a su vez las tradiciones en terapia ocupacional hablan de formas particulares de hacer que le dan a la práctica identidad en un contexto determinado y a través del tiempo. Entonces, lo que ellas proponen es que hay 3 tradiciones en terapia ocupacional, que son una tradición reduccionista, una tradición ocupacional y una tradición social. Estas tradiciones tienen que ver con distintas formas de entender y de hacer terapia ocupacional, y a su vez lo que las autoras plantean es que a estas tradiciones subyacen distintos fundamentos teóricos, distintas maneras de entender al ser humano, de entender a la sociedad, de entender la ocupación, y según eso distintas formas también de entender el rol de los terapistas ocupacionales y de las intervenciones que realizamos. Entonces de esta investigación surge este mapa, que en realidad esta es la primera versión que ellas hacen, después lo fueron actualizando y lo siguieron construyendo, pero bueno, es en el que nos basamos nosotras para hacer nuestro trabajo, donde se ven claramente, acá no se ve mucho esta imagen, pero bueno, son 3 tradiciones analizadas por distintos ejes, que tienen que ver con esto, con la idea de persona, la idea de ocupación, la idea de sociedad y de discapacidad. Entonces las autoras plantean que hay una tradición reduccionista y una tradición ocupacional que están influenciadas principalmente por una perspectiva anglosajona que tiene que ver con marcos y modelos y con ideas importadas principalmente del norte, de países del norte, y por otro lado una tradición social que busca de alguna manera cuestionar y dialogar con estas otras dos a partir de planteamientos que reivindican la producción local y que empiezan a incorporar discursos que tienen que ver con la perspectiva de derechos humanos, las epistemologías desde el sur, y con intervenciones y trabajos comunitarios y colectivos. Y en este sentido, nos gusta esto que plantean Bottinelli y Nabergoy, que ellas dicen que la tradición social no se propone como superadora de las otras dos, de la reduccionista y la ocupacional,
sino que lo que permite es dar cuenta de otros recorridos y otras experiencias de la profesión en nuestro contexto, y que es importante recomponer esas huellas y recomponer esos recorridos y darles valor dentro de la profesión. Entonces, bueno, en este sentido un poco la tradición social propone una idea de ocupación de ser humano diferente a las otras dos, una ocupación entendida como praxis social, como un hacer que transforma la realidad, un ser humano visto como sujeto de derechos, como sujeto activo y como ciudadano. Se detectan problemas que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la exclusión, con situaciones de riesgo social. Entonces todo eso hace que el rol del TO y de las TOs tenga que ver con estas problemáticas que se identifican, y que son diferentes a las que se identificaban en las otras dos tradiciones. Bueno, nuestro trabajo entonces tiene que ver con esto, con esta lógica, esta forma de pensar la profesión, y a nosotras esta investigación y estar cerca del proceso en el que se fue construyendo nos permitió pensar, hablar en otro idioma y a su vez entender que hay muchas formas de pensar y hacer terapia ocupacional, y que todas esas formas son valiosas y todas hacen a la profesión como la conocemos. Pero bueno, específicamente nosotras en nuestro trabajo nos enfocamos en la tradición social, y bueno, y nos preguntábamos cómo se manifiesta esa tradición social en la producción de conocimiento de TEO en Argentina. Y eso nos llevó a otra pregunta, que fue, bueno, ¿qué pasa con la producción de conocimiento nacional de TEO? Y partimos de una idea un poco bastante errónea, donde creíamos que había poca producción nacional de terapia ocupacional. Esa era como la idea con la que empezamos nosotras, un poco porque creo que en la carrera no habíamos visto muchos textos o mucha bibliografía nacional, y a su vez porque conocíamos poco de los lugares y los espacios donde circula esa producción. Así que, bueno, ni bien empezamos el trabajo nos dimos cuenta que no era así, y que, bueno, que hay un montón de cosas escritas y que circulan por un montón de lugares. Primero nos acercamos al índice de producción nacional que hizo el capítulo de Biblioteca de la ATO, que nos parece re importante mencionarlo porque fue una herramienta que nos permitió acceder a un montón de información y a conocer un montón de autores y autoras locales que nosotras no conocíamos. Así que a partir del índice empezamos a buscar en otros espacios, como la Revista Argentina de TEO, revistas latinoamericanas, en las bibliotecas de la UNSAM y de la ATO, y usamos mucho también el libro Terapias Ocupacionales desde el Sur. Y bueno, después de todo un rastreo bastante extenso que nos enriqueció un montón, definimos que íbamos a enfocarnos, íbamos a analizar los congresos argentinos de terapia ocupacional, por varias razones. Sabíamos, en primer lugar, que los congresos eran espacios donde circula el conocimiento, donde los terapistas comparten elaboraciones teóricas y artículos científicos. Sabemos que no es el único espacio donde circula el conocimiento, pero bueno, nos parecía que nos permitía hacer una lectura a lo largo de varias décadas, porque el primer congreso fue en 1985, y podíamos tener un registro de lo que se había compartido en esos congresos hasta la actualidad, a su vez porque participaban terapistas de muchas partes del país, y a su vez porque podíamos acceder a esos trabajos, muchos porque estaban digitalizados o sistematizados, y otros porque nos fueron facilitados por docentes y por personas que habían ido. Así que bueno, finalmente analizamos esos congresos, no pudimos acceder a todos, pero sí a varios, y teníamos un total de 650 trabajos, que eran, bueno, 650 trabajos en total que tuvimos que leer todos, y que eran los que tenían que ver con nuestros criterios de inclusión y exclusión, y después finalmente
trabajos que correspondían a una tradición social, terminamos con 135, que fueron los que analizamos bien en profundidad, y es sobre los que les van a contar las chicas ahora. Y algo importante para destacar entonces es que que pensar en tradiciones en terapia ocupacional a nosotros nos permitió ordenar todo el conocimiento que teníamos de una forma lógica y entender por qué hay tantas formas de hacer terapia ocupacional. Bueno, bien. A raíz de todo esto que iba comentando Maggie, nos preguntamos de qué se hablaba en esos trabajos que se inscriben en una tradición social. Entonces, para empezar a analizar todo esto, decidimos utilizar estos distintos ejes: los conceptos centrales, las áreas de la profesión, la población a la que se hace referencia, el lugar donde se realizaron, el año de presentación. Bueno, esto sería parte de nuestros resultados, de nuestro TFI, y en cuanto al año de presentación de los trabajos, algo que nos llamó la atención era que en el año 2003 hubo un aumento notable de la cantidad de trabajos que se inscriben en una tradición social en relación al total de trabajos del Congreso, nosotros suponemos que debe ser por la crisis del 2001 en Argentina, que afectó notablemente y que aumentó, y a partir de ahí aumentaron los niveles de pobreza a gran escala, y bueno, como dice Paganisi, es ahí cuando numerosas terapistas comienzan a incorporarse en trabajos comunitarios con personas de riesgo social, y luego estas experiencias comienzan a ser difundidas en los congresos, ¿no? Y además notamos un aumento de la cantidad de trabajos que se inscriben en una tradición social a lo largo de los años. Bueno, y en cuanto a las áreas de la profesión, notamos que una gran cantidad de trabajos correspondían a la comunidad y otros al área de salud mental. Y en cuanto a la comunidad, observamos varios proyectos de extensión universitaria correspondientes a las universidades de Mar del Plata, de Quilmes y del Litoral. Y de estas universidades, de estas casas de estudio, se destaca como la sensibilidad que tienen a partir de las necesidades sociales que van surgiendo de cada una de sus comunidades, y también registramos la importancia de que estos trabajos ya hayan sido escritos y divulgados. Y en cuanto al área de salud mental, observamos varias experiencias de salud mental comunitaria, de rehabilitación psicosocial, otras más ligadas a movimientos de desinstitucionalización en hospitales neuropsiquiátricos del país. En cuanto al lugar de realización de los trabajos, mayoritariamente pertenecían a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. De Buenos Aires principalmente Cava, y bueno, en relación a lo que dijimos antes de las universidades, Mar del Plata y Quilmes. Bueno, y en cuanto a los conceptos centrales, lo que nos sucedió fue que mientras íbamos realizando el marco teórico, observábamos que aparecían varios de estos conceptos, de estos 23 conceptos, que creíamos que podían llegar a aparecer en los textos, y queríamos saber cómo aparecían, si aparecían, y finalmente los resultados fueron que mayoritariamente apareció derechos humanos, vulnerabilidad, ciudadanía, colectivo, y como verán hay otros que ni siquiera aparecieron, como producción de sentido, otredad y demás. Y también nos encontramos con otra sorpresa, que fue que encontramos todos estos nuevos conceptos que no habíamos pensado, que bueno, se incluyeron en la búsqueda en un segundo momento por la insistencia de estos en los trabajos. Bien, luego de analizar los 135 trabajos, se nos ocurrió crear estas categorías, estos ejes, que nosotros llamamos categorías temáticas, ya que veíamos que entre los trabajos había muchas resonancias, tanto en líneas teóricas como entre los autores que trabajaban en equipo y se citaban entre sí, y cuando empezamos a notar esos aspectos que se relacionaban, pensamos en hacer estas categorías, pero lo pensamos como otra forma, una posibilidad, ¿no?, de una forma de organizar y analizar el conocimiento
que nos podía servir a nosotras, y bueno, por eso no analizamos las categorías en profundidad, sino que sirve más que nada para poder organizar todo el conocimiento, y para futuras líneas de investigación también. Bueno, una de las categorías es atención primaria en salud y rehabilitación basada en la comunidad, sexualidad y género, infancias y adolescencias en poblaciones vulnerables, creo que era, me aparece un cartelito, rol de TO desde una perspectiva crítica, histórica y social, trabajo como medio de inclusión social, en emprendimientos sociales en salud y rehabilitación psicosocial, docencia, formación e investigación desde una perspectiva crítica, histórica y social, terapia ocupacional y catástrofes, y otros. Bueno, hoy nos vamos a centrar en dos de las categorías, y bueno, una es sexualidad y perspectiva de género. Algo que vimos que tenían en común los trabajos dentro de esta categoría es que eran en general relatos de experiencia profesional, y algunos de los conceptos que mencionaban eran derecho humano, género, colectivo, deconstrucción, desigualdad, sexualidad, educación sexual, patriarcado y red de sostén. Y la modalidad de trabajo generalmente era grupal. Y en cuanto a la sexualidad, acá tenemos algunas de las citas de los trabajos de los distintos congresos, y pudimos notar distintas cosas que tenían en común. Muchos de los trabajos que eran de 2003 hablaban más de la sexualidad quizás como algo inherente al ser humano, como que la sexualidad es algo con lo que nacemos, somos seres sexuales desde que nacemos. Después quizás más adelante empezamos a notar trabajos en relación más a concientizar a las poblaciones con las que terapia ocupacional trabaja en relación a estos derechos de salud sexual y reproductiva. Y luego también encontramos trabajos que hablaban de promover la sexualidad como justamente un derecho humano, ¿no? Y se trabajaba mucho con las familias en general. Bueno, y en cuanto a perspectiva de género, una resonancia significativa entre algunos de los trabajos fue la incorporación de la noción de género desde los congresos más antiguos como el de 2003, y como bien dicen las compañeras en su trabajo, desde el año 2015 fue que se presentó por primera vez en el país una mesa expositoria específica de experiencias relacionadas a género, que se llamó Perspectivas de Género y Prácticas de Salud y Cuidado, y nosotros también pudimos ver a lo largo del tiempo cómo se iban profundizando más todos estos temas de sexualidad y perspectiva de género en los congresos, y pudimos, no pudimos incluir el 10º congreso, pero sí pudimos ir, por suerte, y ahí fue cuando también notamos un aumento enorme de la exposición de los trabajos en relación a estas temáticas, y ya desde el inicio, en la presentación del Congreso, había un uso del lenguaje inclusivo, lo cual ya nos dio una pauta de que el cambio ya había sido enorme, ¿no?, a comparación del último Congreso. Y bueno, las poblaciones a las que se hacían referencia en los trabajos eran mayoritariamente las personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, y personas en situación de riesgo social. Bueno, hola. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Venimos bien? Como para saber si me tengo que apurar o... Y les quedan unos 10 minutitos. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, como venía contando mi compañera Sol, vamos a profundizar más que nada sobre dos de las categorías. Ella ya habló de sexualidad y género, y otra de las categorías que teníamos es esta que se llama docencia, formación e investigación, desde una perspectiva crítica, histórica y social. Y bueno, muchos de los conceptos que aparecían en estos trabajos son derechos humanos, vulnerabilidad, transformación social, compromiso sociopolítico, participación activa, conocimiento situado, construcciones colectivas. Resonaba mucho, ¿no? Nos parece muy importante mencionar que
estos trabajos eran escritos de universidades, ¿no? Nacionales, la mayoría, todos. Había mucho de la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional del Litoral, la UNSAM, la UBA, y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también incluimos aquí la importancia mencionada del ENETO, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes y Egresados de Terapia Ocupacional, que se lleva a cabo todos los años, y que también vimos que había trabajos que se inscribían acá, y que incluimos en esta categoría. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir como de insistencias y puntos en común de estos trabajos que ubicamos en esta categoría? Por un lado, los que contaban experiencias de docencia y de formación en las universidades insistían con la participación activa, con el rol crítico de los estudiantes, con que sean no solamente reproductores de conocimiento, sino productores del mismo, ¿no? Muchos trabajos citaban a Paulo Freire aquí. Y ¿qué más? Después de también la importancia de los trabajos de extensión universitaria que aparecían, más que nada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Socha, puedes pasar? Sí. Bien. Entonces, un poco como para reflexionar o concluir con este apartado, después vamos a seguir charlando y debatiendo, es la importancia de escribir y hacer circular estas prácticas, ¿no? Porque permiten justamente legitimar estos saberes y las trayectorias. Y bueno, un poco eso. May, ¿querés contar de las estrategias para la difusión y la circulación? Bueno, dale. Sí, en realidad pusimos estrategias, pero bueno, son cosas que pensamos que a nosotras nos sirvieron para conocer más sobre la producción nacional, y también desde nuestro lugar de recientes egresadas, para pensarlas en conjunto como cosas que se nos ocurren que pueden servir para difundir y que circule toda la producción que hay, que es un montón. Y también las experiencias y los escritos que se van generando quizás en espacio, y que no se divulgan en congresos, pero que son igualmente importantes. Bueno, un poco pensábamos en esto, en la importancia de no solo escribir, sino que esos escritos circulen y que se pueda acceder a ellos. Entonces hablábamos de la importancia de intentar publicar en la RATO, en la Revista Argentina de TO, difundir a su vez las experiencias y los trabajos en distintos espacios como como otras jornadas, como ENETOS, jornadas interdisciplinarias, encuentros, y bueno, obviamente también en los congresos. Hablábamos de la importancia de que haya una articulación y un diálogo entre docentes, estudiantes y graduados, y bueno, para visibilizar los trabajos que se producen dentro de la universidad y compartirlos y que no se pierdan en una materia o mismo dentro de la universidad, sino que puedan circular y difundirse. La importancia de citarnos entre nosotros, de citarnos entre colegas, entre compañeras, estudiantes, docentes, de citar otros TFI o citar trabajos de colegas y no siempre recurrir a fuentes extranjeras o de otros lugares, sino eso, como reivindicar el lugar de cada una. Alentar los procesos de escritura, que para nosotros es algo que nos sirvió un montón, aprender a escribir, y nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, y no es algo fácil, sino que es algo que se tiene que trabajar, y creemos que está bueno que se pueda hacer de forma transversal en todas las materias, y que no se tenga que llegar al final de la carrera para aprender a escribir. Bueno, un poco en relación con lo que ya dije, esto de armar redes y participar en distintos lugares de difusión. También pensábamos en lo bueno de la virtualidad, que nos permitió
encontrarnos y compartir todo esto, quizás desde más lugares, encontrarnos desde distintos puntos del país o estar más presentes en espacios que por ahí si tuviésemos que hacerlo de forma presencial no sucedería. Y no sé si habíamos dicho algo más, creo que no. Ya estamos. Bueno, eso nada más. Bueno, muchas gracias, chicas. Antes de presentar la siguiente tesis, les recordamos que pueden ir haciendo preguntas que quieran hacerle a cualquiera de las dos tesis o compañeras que hicieron los escritos. Lo pueden hacer a través del chat, y si prefieren hacer después, formular oralmente, digamos, la pregunta, también ponen, como yo quiero hacer una consulta, y ponen su nombre, así cuando se abra ese espacio les podemos dar el lugar. Y ahora que veo un comentario, también pueden hacer comentarios de agradecimiento, saludos y demás, que después los vamos a leer. Bueno, la siguiente tesis, sus autoras son la licenciada en terapia ocupacional Florencia Bustos y la licenciada en terapia ocupacional María Sol Ferraro, ambas son egresadas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la tesis que van a presentar ellas se llama Transversalidad de la perspectiva de género en el plan de estudios de la carrera Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Chicas. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Cuando pensábamos con Flor cómo encarar esta presentación, bueno, nuestra tesis, como dijeron las compañeras, es transversalidad de la perspectiva de género en el plan de estudios de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional, específicamente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La hicimos con Flor en el año 2018. Y bueno, como les comentaba, cómo encarar esta presentación, y nos pareció lindo empezar con una pregunta. Flor, si nos podemos plantear una salud para disfrutar si muchas de las mujeres solo se pueden permitir vivir. Como ya sabemos, las mujeres a diario vemos vulnerados nuestros derechos en la vida cotidiana, en relación a los temas de la violencia de género, la brecha salarial, la discriminación hacia la comunidad travesti, trans, así como cualquier otra identidad sexual disidente, la falta de garantía de nuestros derechos sexuales, reproductivos, como dije, atraviesan nuestra vida cotidiana. La decisión de investigar sobre esta temática surgió particularmente entre nosotras en la experiencia de la práctica clínica realizada en la Dirección de la Mujer en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata, obvio, presentando limitaciones en nuestro quehacer preprofesional en ese momento, debido a que nuestro rol en el área de violencia de género requería conocimientos o saberes específicos que en ese momento el plan de estudio no nos brindaba. Sumado a esto, que en el estado actual de la cuestión, encontramos que había muy poca bibliografía relacionada a nuestra formación, es decir, a terapia ocupacional y a género. Entonces, esto nos llevó como a problematizar, a buscar sumar una mirada que incorpore la perspectiva de género en el plan de estudio de nuestra carrera. No sé qué pasó con la presentación. Flor, Perdón, sí, ya va. No, si se complica, lo podemos pasar nosotros, como prefieras. Bueno, sí, mejor. ¿Te parece? Sí, les vamos avisando cuando pasen Dale. ahora a partir de la tercera. Ahí Jorge se encarga, no se preocupe. Estoy en eso, esperen un segundito más. ¿En qué año hicieron la práctica en el lugar? 2017.
No sé tanto. La tercera diapo. Ahí está. Bueno, nuestro objeto de estudio fue un anterior. El diseño curricular de nuestra carrera, y el objetivo general fue indagar qué lugar ocupaba la perspectiva de género en el mismo, ¿no? Creamos así un instrumento de recolección de datos, donde vimos los planes de trabajo docente y los contenidos mínimos de las asignaturas, de las 44 que tenemos, y detectamos así la presencia o no de temáticas relacionadas al género y al lenguaje inclusivo. Flor. Sí, bueno, nosotros teníamos una presentación con muchas más diapositivas, la cortamos, pero vamos a explicarlo del medio, no se preocupen. Bueno, a través de este instrumento que creamos, detectamos, bueno, en primer lugar, quizás, porque no todos quizás sepan qué es la perspectiva de género, lo que nosotras buscamos es saber si están presentes en nuestro plan de estudios. La perspectiva de género lo que nos viene a plantear es primero que reconozcamos que existen relaciones de poder que son desiguales entre los géneros, que estas relaciones de poder son constituidas histórica y socialmente y que son constituyentes o constitutivas de las personas, o sea que afectan o influyen en lo que somos como sujetos. Y por otro lado, que atraviesan todo el entramado social y todas las relaciones sociales y están atravesados por otros subtextos, como puede ser el de clase, la edad, bueno, un montón de otras características. Lo que nosotras entonces fuimos a buscar es si había temáticas específicas que aplicaran la perspectiva de género, o si dentro de un plan de trabajo docente, esta perspectiva de género, si bien no estaba en temáticas específicas, si tenía esta visión en la cátedra de la materia, de la asignatura. Ahora, sí, lo que también agregamos, perdón, es el tema de la transversalidad, porque no solo es importante, digamos, que una materia de una clase sobre, por ejemplo, violencia de género o abuso sexual infantil, sino que lo que plantea la transversalidad de la perspectiva de género, que es toda una teoría que está desarrollada, que les invito a que la busquen, está en nuestra tesis, que después la vamos a compartir igual, es que no depende de voluntades individuales o de iniciativas de cierto área de una carrera, sino que tiene que ser algo estructural, institucional, o sea, que haya una decisión política o pedagógica institucional de aplicar la perspectiva de género transversalmente, es decir, en todas las asignaturas y desde el escalafón más alto, que puede ser el rector de la universidad, de la rectora, decanatos, secretarías, cátedras, personal administrativo, personal docente, estudiantes, que no sea algo aislado. Ahora sí, pasemos a la otra, por favor. Bueno, en relación a todo este trabajo que hicimos, nos encontramos con que en los contenidos mínimos de las asignaturas que están detalladas en el plan de estudios, según la ordenanza del Consejo Superior, que es la que dictaminó el plan de estudios en su momento, ninguna asignatura tiene contemplada ninguna temática con perspectiva de género o relacionada con problemáticas de género en sus contenidos mínimos. Cuando analizamos los planes de trabajo docente de todas las asignaturas, nos encontramos de nuevo que no estaba contemplado en forma explícita dar esta perspectiva de género o herramientas que permitan al menos replantearnos estos conceptos que vienen quizás desde un sistema biomédico androcentrista, que no piensan críticamente, digamos, estas temáticas. Entonces, no solo no se proveen los conocimientos, sino que tampoco herramientas para que nosotros como estudiantes podamos hacer una crítica o replantearnos estos conceptos que atraviesan toda nuestra profesión.
Las únicas excepciones que había eran la práctica clínica que comentó Sol, que es la que realizamos en la Dirección de la Mujer, que asimismo la bibliografía que, por ejemplo, nos ofrecían desde la práctica no era específica de TO en género, sino que era bibliografía de violencia de género, o a veces ni siquiera seguía usándose por ahí quizás violencia familiar, violencia doméstica, cosa que tampoco estaba muy ayornada. Y después, bueno, con respecto a TO, proceso de TO, no algo en común. Y un seminario que se dictó por primera vez en el 2012, si mal no recuerdo, y después se volvió a repetir en el 2018, que se llama, lo voy a leer, Estado, Derecho y Políticas de Género en Salud en la Argentina Contemporánea, que al ser un seminario es de carácter opcional, o sea que depende de la voluntad individual de cada persona si lo toma o no, y es el único acercamiento, digamos, que tuvimos por lo menos hasta el momento en que nosotras cursamos la carrera, porque el año pasado se modificó, este año se modificó el plan de estudios. Bueno, era la única posibilidad de un acercamiento a una práctica desde los derechos humanos, que desde el sur de Latinoamérica, desde el género, todas estas temáticas, digamos, que no están ancladas en el plan de estudios como algo estructural. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, que es la otra variable que analizamos, solo una asignatura, que es Sociología, y cuya jefa de cátedra, no me acuerdo ya cómo se denominan, la titular, es la misma titular que planteó el seminario o sea, como que estos dos planes de trabajo docente eran los únicos que utilizaban lenguaje inclusivo, que incluso en ese momento no estaba tan instalado el uso de la E, se usaba más las, los, la, lo. Bueno, ahí estoy viendo un comentario que ahora lo voy a agregar. Entonces, lo que planteábamos desde esta tesis era la importancia de nosotras, específicamente en nuestro trabajo, pero de la terapia ocupacional en general, es poder hacer un análisis crítico de nuestra formación, porque la universidad no solo tiene una misión formativa, sino que también tiene una misión cultural, una misión social, formadora de subjetividades, y forma en cierta manera, o crea el conocimiento, crea saber científico que después va a ser aplicado a la sociedad en la cual vivimos, y no es casual que no se incluya la perspectiva de género, no es casual que no se incluya un abordaje de derechos humanos, de poder hacer una crítica hacia cómo está estructurado el sistema de salud, la falta de trabajo en red de un sistema con otro sistema. Y bueno, ahora por favor pasa a la próxima, Julieta. Gracias. A partir de todas estas interrogantes, digamos, empezamos a plantear como estas preguntas son más una invitación a que pensemos, no sé si hay estudiantes, graduados, pero es un trabajo que podemos hacer tanto, quizás no, bueno, todos hagan su tesis analizando su plan de estudios o su diseño curricular, sino como un trabajo informal. Y bueno, estas son algunas frases, ¿no? Si es posible una educación que nos enseñe a pensar y no obedecer, que es esto que mencionaba, ¿no? El pensamiento crítico, de poder reflexionar sobre lo que la universidad como institución formadora de subjetividades nos transmite, qué herramientas nos da, qué herramientas no nos da, porque, como decía, no es casual, es una decisión, una cuestión de poder, de que se siga perpetuando este sistema capitalista, patriarcal, y que es, a ver, las instituciones fueron creadas por personas en situación de poder, en general, en su mayoría hombres, y ellos no van a estar dispuestos a revisar algo que los mantiene en su zona de confort. Entonces, a veces depende un poco de estas voluntades individuales, de estos espacios autogestivos,
poder pensar estas cosas. Esto de, bueno, el rol que juega la universidad en la vida social, política, económica, cultural, esto que comentaba de las misiones, que no solo la universidad forma profesionales, sino que crea conocimientos, esos conocimientos se instalan en la sociedad, generan esta realidad que vivimos, que, bueno, esto se relaciona también con la última pregunta, ¿no? Si nuestro propósito es reproducir esta realidad o transformarla. Podemos transformar estos mecanismos y procesos institucionales que hacen que se sigan reproduciendo estas desigualdades si nosotros seguimos formándonos con estos planes de estudio que no atienden a las cuestiones sociales, de género, de raza o de etnia, de clase, de desigualdades, desde una perspectiva de derechos humanos, seguimos reproduciendo entonces esta misma sociedad que estamos criticando o poniendo en cuestión. Y lo importante que nos gustaría resaltar, más que quizás hablar del contenido de la tesis, que eso, nosotras creemos mucho en la democratización del conocimiento, de que sea accesible, que esto estaba muy bueno lo que decían las chicas, de poder citarnos entre nosotros. Nosotras usamos tesis como de otras colegas, como referencias bibliográficas, porque está bueno lo que vamos creando, no hay que ser graduada, investigadora del CONICET, con 3 posgrados para producir este conocimiento. Todos lo podemos crear desde nuestro lugar, ya sea estudiante, graduada, en mi caso residente, todos y todas podemos pensar, bueno, ¿qué terapia ocupacional queremos crear? No quedarnos con la terapia ocupacional que nos viene anglosajona, con otras realidades que no son las latinoamericanas, con esta falta, digamos, de mirada crítica sobre todas esas situaciones que nos atraviesan transversalmente, no importa el área en que después decidamos especializarnos. Trabajemos en salud mental, en traumatología, en pediatría, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos encontremos con un caso de violencia de género, con un caso de abuso sexual, con un caso de tener una paciente no binaria y que de repente deje de concurrir al tratamiento porque fue asesinada por un crimen de odio. Entonces no estamos ajenas a todas estas cosas. No es que, bueno, me tengo que especializar en problemáticas de perspectiva de género. Esto nos atraviesa, no podemos hacer la vista a un costado, y creo que es un poco una responsabilidad que tenemos que asumir al mismo tiempo que mientras vamos generando este conocimiento, compartiendo, para poder mover un poco estas estructuras, hacerlo desde abajo. Mientras no se nos entreguen estas herramientas, bueno, buscarlas, salir a buscarlas por donde sea y al mismo tiempo luchar para que, bueno, todas las personas que quieran estudiar terapia ocupacional, que es una carrera aparte hermosa, súper integral, holística y todo lo que ya sabemos, que no falte esta pata súper importante. Y como decía Flor, como creemos que es necesario y urgente esta mirada inclusiva desde el género y la diversidad, y como decían las compañeras de la UNSAM, celebramos esto, la creación de conocimiento, la exposición de trabajos en relación a la temática, fundamentalmente porque nos van a dar herramientas, no solo para la formación, sino para el ejercicio profesional, independientemente del área de inserción, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con estas preguntas para que pensemos juntos y juntas. Bueno, muchas gracias. Ahí, esperemos, ahí está. Bueno, gracias a las 2 presentaciones y a sus presentadoras, más que a las presentaciones en sí mismas. Un poco como les comentábamos al principio, nuestra intención de poder dar espacio de circulación, particularmente estas tesis, tenía que ver
por un lado con el hecho de que fueran estudiantes quienes estaban encargados de la producción de conocimiento. Nos parece que bueno, son quienes suelen tener como más frescas y estar más ávidas de pescar las cuestiones que están siendo, que generan tensión en la sociedad y son a las que hay que darle lugar. Bueno, y en lo particular porque tenía que ver con género y formación de conocimiento, y nos interesaba que las dos coincidían en ese punto, si bien la de tradición social además toca otros ejes, como particularmente tenía estos dos contenidos, que también no nos parece para nada casual que partan de la lectura de las tradiciones de la terapia ocupacional y tengan este recorrido de reduccionismo, ocupación y tradición social, en donde empiezan a aparecer con más potencia conceptos como los derechos humanos, por ejemplo, y con eso enlazado poder pensar, bueno, qué es lo que pasa con la desigualdad social en general, y eso también abre a la posibilidad de empezar a pensar el género. Y nuestro trabajo en relación a eso, no solo nuestro trabajo, sino también nuestro vivir, porque somos parte de esta sociedad que va en eso. Y un poco en relación a lo que decía Florencia recién, también pensar en hacer estos espacios tiene que ver con el poder dar tiempo, espacio y lugar a la disputa de esas tensiones que se dan. Nos parece que esta disputa que se hace a la academia tiene el mismo recorrido que tuvo el feminismo y que está teniendo en las diferentes disciplinas, que es que no es que se arma en la academia y de la academia baja la sociedad como una lectura nueva y fresca, sino que es una tendencia que se arma desde las calles, desde los diferentes grupos y agrupaciones, y ahí es cuando empieza a tensionar y a meter presión para entrar en la academia. De ahí nuestro interés de poder generar este espacio de encuentro. Entendemos que hay algunas preguntas. Vero, si te parece, querés ir contándonos las preguntas que fueron haciendo en el chat. Quienes quieren ir agregando preguntas las hacen, si quieren abrir el micrófono para hacerlas también nos avisan, y también quienes quieran abrir las cámaras en este momento, que tal vez al principio pedíamos que no estuvieran por el tema de la conectividad, pero sí, nos podemos ver mucho mejor para poder conversar entre todos. Buenas tardes, bueno, felicitaciones por las producciones y por las presentaciones a las compañeras, y agradecer por compartir y disponerse. En principio, bueno, hay varios comentarios, algunos están relacionados a la importancia de poder ampliar y agradecerles por dedicarse a esto en relación a la formación profesional que no está tan difundido. Y después algunas de las preguntas hasta ahora fueron, por ejemplo, para la tesis de Mar del Plata, que si pueden ampliar en relación a qué resultados o qué pudieron observar en relación a la formación docente respecto del plan de estudios, y por otro lado, si tuvieron algún tipo de devolución o observaron algún tipo de modificación tras la presentación de su tesis. Y por otro lado, para la presentación, la tesis de la UNSAM, si podían ampliar un poco más en relación a la motivación de esta producción. Bueno, por parte de acá del equipo de Mar del Plata, la verdad que fuimos muy acompañadas desde un comienzo tanto por la comisión de tesis como por el director de la carrera. Nosotras, en un primer momento, cuando todavía estábamos definiendo qué diseño queríamos utilizar para nuestra investigación, tuvimos una entrevista con él donde le preguntamos, sobre estas cuestiones del plan de estudios y todo, si había alguna comisión o algo moviéndose para poder modificar el plan. La verdad que el director nos alojó bastante, estaba muy interesado, no tenía, digamos, quizás mucha idea, pero iba como estando atento al avance de nuestra tesis. Desde la comisión de tesis, nosotros tenemos una materia que es taller de trabajo final,
donde ahí tenemos tutoras, digamos, que nos van como guiando en el proceso, y después la comisión de tesis, que es quien recepciona el plan de tesis, lo manda al consejo para que lo evalúe, etc. Bueno, de esta comisión también estaban muy contentas con la temática, también les resultaba algo novedoso, porque era una de las muy pocas tesis que apuntaban a investigar o analizar el plan de estudios, la formación, y no el rol de TO después de egresar. Quizás teníamos algunos miedos en cuanto a hasta dónde podemos llegar con nuestra crítica del plan, cómo va a caer una cosa o la otra. Bueno, fuimos ahí buscando un punto medio, pero por parte de todo lo que es docentes, bueno, el director de la carrera, compañeras y compañeros también, que quizás iban enterándose de qué trataba nuestra tesis, incluso, bueno, hasta el centro de estudiantes, fue muy bien recibida, se tomaron muchos conceptos que nosotras planteamos, que quizás no es que nosotras los inventamos, sino que facilitamos o vehiculizamos que esta temática esté en agenda. No podemos hablar de cómo es el plan de estudios ahora, porque, digamos, fue muy reciente, agarró la pandemia, no sabemos cómo se está aplicando, tampoco es que hubo un cambio, digamos, de paradigma total, pero sí están estas voluntades que fueron apareciendo, que quizás necesitaban un empujoncito, ¿no? Y vinimos en cierta forma a dar un empujoncito más de los muchos que se estaban dando. Así que fue muy, muy bien recibida. Y no me acuerdo si había otra pregunta, perdón. No, si querías tal vez ampliar algo más, si pudieran observar alguna particularidad en relación a lo que es la formación docente al observarlo en su investigación. La formación docente, digamos, no podemos, porque no hicimos entrevistas individuales a cada una de las personas que forman los equipos de cada asignatura, pero lo que sí hicimos fue, digamos, hacer como este análisis de, bueno, qué plantean los planes de estudio, qué bibliografía utilizan, porque, por ejemplo, una materia que es terapia ocupacional en psicopatología infanto-juvenil, esto está en la tesis, no lo pusimos en los resultados, pero en la diapo, si bien abarca temáticas como, por ejemplo, abuso sexual infantil, en realidad lo plantea como maltrato infantil, usa bibliografía que quizás es muy, muy antigua, en el sentido de que, a ver, hoy evoluciona muy rápido, los cambios sociales es como que van atropellando a la bibliografía, y no es perspectiva que incluyera una perspectiva de género, no sé, tampoco se problematizaba sobre el binomio, digamos, niño, niña, mujer, varón, sobre otras niñeces, no está este concepto de niñeces y adolescencias. Entonces, como que la formación, sí, conocemos docentes que quizás tienen un acercamiento a la temática, pero siempre como iniciativa personal por fuera de la universidad, pero que no la aplican quizás en sus clases porque tienen un lineamiento pedagógico que seguir. Uno sí puede, no, o sea, lo ideal hubiera sido asistir a todas las clases durante todo un año para ver si realmente, pero bueno, nosotras hicimos el recorte de atenernos a lo que está escrito explícitamente, porque después yo no sé si en la clase del 10 de noviembre de 2017 una docente se salió del plan y dijo, bueno, vamos a hablar de travesticidios. Entonces, bueno, eso es medio difícil quizás de evaluar, por eso hicimos el recorte en cuanto a lo que estaba plasmado para hacer esta lectura, digamos, de la bajada institucional. Gracias. Tal vez pienso en relación a esto que, bueno, es algo como
como digo, que se puede pensar como para producciones futuras, ¿no es cierto? Y digo, en el sentido de cómo se viene avanzando en relación a la aplicación de la ley Micaela, tal vez también se puedan ir viendo nuevos movimientos y estudiar esto un poco más, o en mayor profundidad. Sí, para completar, digamos, la Universidad de Mar del Plata siempre fue pionera, digamos, en cuanto a estas temáticas, de incluir, de armar protocolos de violencia de género, fue una de las primeras en incluir el cupo trans, de hacer movidas, digamos, e incluso, una de las primeras en adherir a la ley Micaela. Ahora se están haciendo unas jornadas con otras universidades, donde se está planteando, cómo se trabajó en la Universidad de Mar del Plata para poder articular. Las chicas en su tesis comentaban esto de que había muchos proyectos de extensión. La verdad que la Universidad de Mar del Plata, en particular la Facultad de Ciencias de la Salud, es una gran creadora de conocimientos y, o sea, no puedo decir que no, que la formación docente y todo, pero es esto que sale de las individualidades y de iniciativas personales, de voy a crear algo paralelo y no de algo que atraviese transversalmente. Y está bueno pensar esto, ¿no? Para futuras investigaciones. Nosotras teníamos muchas más ideas, pero nuestra directora nos dijo como, no, es una tesis de grado, paren un poco, pero sí estaría bueno también quizás tener charlas o espacios de formación docente o de intercambios, de a ver qué te parece, cómo podemos aplicar tal o cual ley o proyecto en nuestro quehacer. Es súper necesario. Sí, también pensaba, perdón, tomo la palabra, pero pensaba que cómo es notable la diferencia entre la incorporación de la perspectiva de género en lo que puede ser la currícula, que eso sería como más lo que decías vos recién, Florencia, que sería como la bajada institucional sobre las temáticas que deberían estar incluidas, y después más con una lógica de transversalidad de género, en donde ya toca a otros, ya no tiene que ver solamente con poder hablar de travesticidios y en alguna forma, algunas técnicas de intervención o algunas formas de intervención o de perspectiva sobre eso, sino que tal vez ya pensar en términos de transversalidad, que es un gran desafío también, es poder pensarlo en niveles mucho más profundos y ya no es solamente, uno toma este aprendizaje en relación a un otro que es un paciente o una persona con la cual está trabajando, sino que, son aspectos que son transformaciones que nos van a tocar no solamente en nuestro ámbito profesional, sino en nuestra vida cotidiana, íntima, privada, comunitaria. Eso, como también, si bien a veces parece que el camino se hace muy largo, me parece que también tenemos que tener en cuenta que la transformación es muy profunda, la necesaria. No sé si hay otras preguntas, Vero. Sí, una de las preguntas para las compañeras de la UNSAM, que es si podían profundizar en relación a la motivación para su producción, y por otro lado, también si habían podido observar o pensar en relación a justamente si había alguna relación entre las presentaciones y que ustedes mencionaron, ¿no? Las universidades que tenían más presentaciones en relación a ciertos temas, si esto estaba vinculado con las producciones de tesis de grado o con los espacios de extensión universitaria, que también ustedes los mencionaron. Estas dos preguntas si podrían ampliar un poco en relación a estos temas. Si se entendió. Sí, en relación a la primera, que fue lo que nos motivó, no hay una razón, fue una combinación de razones. La primera es que durante nuestra formación imperó la tradición más reduccionista y ocupacional, ¿no? El tener el marco de trabajo casi como una Biblia. y también ver esta discrepancia entre lo que nosotros
sí, entre la formación y en otros espacios, ¿no? En estos, de jornadas por fuera de la facultad, que se hablaba, ¿no? De esta perspectiva más crítica social, y también en nuestros espacios de práctica profesional. Me tocó hacerla en el borde, en el espacio de emprendimientos sociales en salud, donde esta forma de entender terapia ocupacional, por ejemplo, desde una visión más ocupacional, no tenía sentido. Entonces, esa fue una de las razones. También el participar como docentes ayudantes en una materia de primer año, que un poco también empezó, bueno, la docente que es Luisa Rossi, que está a cargo de la cátedra, formó parte de la investigación de las tradiciones, y también fue un trabajo en conjunto en donde participaron los estudiantes y las estudiantes, y fuimos a hacer rastreos bibliográficos en busca de producción nacional, y eso aportó también al otro trabajo de investigación, y también, bueno, por interés propio. No sé si las chicas quieren agregar algo más, pero fue esa conjunción que dio como, bueno, investigamos sobre esto, y también que no habíamos leído nunca, o muy poco, a autores y autoras argentinos durante la formación, siempre de afuera. Sí, y ahí creo que es importante, como que todo se puede resumir en lo importante que es pensar con otros, y lo importante que fue para nosotras, para armarnos toda esta idea y después plasmarla en el trabajo, estar acompañada de las chicas que hacían la investigación, pero también, nosotras siempre lo decimos, que tuvimos re buenas docentes en la materia de trabajo final, y eso como que nos fue guiando un montón y nos fue orientando, porque teníamos ideas muy difusas de lo que queríamos decir, y bueno, como creo que si solas no sé si hubiésemos podido pensar todo esto, y cuando nos juntamos con otras personas y lo pensábamos y lo charlábamos, surgieron ideas y cosas re lindas. Y creo que eso como que dio todo nuestro trabajo, y fue lo que nos motivó a seguir profundizando tanto, que nunca lo queríamos entregar porque queríamos investigar algo más, o bueno, esto que surgió de las categorías fue como por una obsesión de querer mostrar había tantas cosas lindas en esos trabajos y tan valiosas, que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar todo esto solamente diciendo, bueno, cuáles son los conceptos de los que se habla? Nos quedábamos re cortas. Entonces, poder encontrar estos ejes temáticos y decir, bueno, hace décadas que en terapia ocupacional se viene hablando de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y tantos temas, bueno, no sé, siento que habla mucho del recorrido, y que está bueno eso, saber que muchos cambios que vemos ahora, o avances o cosas, no surgieron de la nada, sino que se vienen construyendo con luchas y con trabajo de hace un montón de tiempo. Y esto que decía Ceci hace un rato de que hay ciertos debates o luchas que empiezan en las calles y después entran en la academia, bueno, eso, ¿no? Como experiencias que vienen sucediendo a lo largo del país hace un montón de tiempo, y ahora estamos hablando de esto, pero también fue necesario que ocurran y que se compartan. No sé si responder a la pregunta, pero creo que es importante como destacar eso. Sí. Y después estaba la otra en relación más a la extensión universitaria, ¿no? Sí, la pregunta era un poco de si habían podido observar alguna relación o particularidad respecto a estas producciones en los congresos sobre las cuales trabajaron. Ustedes mencionan que estaban vinculadas a varias universidades, ¿no? Y mencionaron también la extensión universitaria. Digo, si pudieron ver algo de la relación entre universidades que cuentan con programas activos y ricos de extensión universitaria y cuáles no, o programas que cuentan con presentación y elaboración de tesis final, por ejemplo, de grado, a los cuales no. Si hay alguna observación respecto de esto que nos quieran compartir. Sí, sin duda, la mayoría de los trabajos venían de las universidades y contando relatos de experiencia de extensión universitaria ligados también a proyectos de investigación.
Y acá Mar del Plata, ya desde el 96, contaba Mar del Plata, Quilmes y la del litoral, todas con las problemáticas ligadas a su territorio, ¿no? Porque del litoral hablaba mucho de las inundaciones, de las catástrofes, en Quilmes mucho de pensar dinámicas con la comunidad a través de talleres y demás, todas, sí, como casas de estudio muy sensibles a las realidades a las cuales estaban inmersas. Y también que se hayan sentado a escribir y presentar en un congreso también habla de la importancia, ¿no? De circular esos saberes. No sé si las chicas quieren agregar algo más con respecto a esto. Pero... No, es que sí, es eso, tal cual. El lugar que se le da en las universidades para que también puedan hacer todo eso es súper importante. Pero sí, esas son las universidades que más notamos que hacían mucho trabajo comunitario y nada, muy interesante. Nos encanta leerlas. Sí, y en relación a la UE y UNSAM, bueno, y que cuenten con cátedras que tengan que hacer estos trabajos finales integradores, ¿no? Y que después los presenten. Sí, necesario. ¿Tenés otra pregunta, Vero? Sí, justo ahí les iba a compartir, por un lado, bueno, mencionar unos comentarios que se hicieron, que fue resaltar la relevancia y la importancia de los procesos transversales, que se mencionó en ambas presentaciones, y por otro lado también un comentario que decía que se podía llegar a pensar que tanto las estrategias que se habían planteado en una tesis como las preguntas de la otra, como horizontes para líneas de militancia, tanto en las instancias de estudio como de posgrado o de graduades y profesionales, ¿no? Como estos dos comentarios como los más significativos. Y una pregunta acá que es para las compañeras de Mar del Plata, que dice, ¿es posible transformar estos procesos? Tomando las reflexiones de ambas y las estrategias que propone el equipo del UNSAM, una estrategia central sería incluir las producciones de conocimientos locales que alojan estos debates en nuestra formación. Sí, esto es un poco lo que planteábamos, que que las chicas también plantearon de, bueno, empezar a, en cierta medida, apoyarnos entre nosotros, de citarnos, de leernos, porque también es una realidad que muchas veces si no está en la revista argentina de TO, o si no sucede en un congreso, no tenemos el acceso, no sabemos que estas producciones existen, entonces está bueno poder crear espacios como una primera estrategia donde se puedan compartir todas estas cosas, por más que no sean escritos académicos, no sean investigaciones, que quizá pueda ser una reflexión sobre una práctica, una reflexión sobre la formación, cosas informales o quizás instancias de diálogo, de debate. Todo esto va a ir como sentando las bases para poder ir accediendo a cambios cada vez mayores y poder llegar a una transformación de estos procesos tan estructurales y tan anclados que obviamente no va a ser fácil, son procesos que vienen instalados hace muchísimos años, pero tenemos algo que es como, por un lado, una ventaja y una desventaja, pero que la ventaja de que es una profesión o una carrera bastante joven, donde las producciones de conocimiento, si bien a veces 30 años puede quedar muy desactualizado, pero se usa mucho todo lo que estamos produciendo hoy en día. Entonces, al no contar quizás con material de cabecera, como tienen otras carreras que son milenarias, se
se va como incentivando esto de, bueno, usar la producción actual, local, y también por ahí plantear, bueno, por qué toda la literatura que vemos en esta materia es anglosajona, es canadiense, es inglesa, y que no tienen nada que ver con nuestra realidad, cuando hay tanta producción de conocimiento, no solo argentina, sino latinoamericana, en Chile, en Brasil. Bueno, el libro Terapias Ocupacionales del Sur, que tiene muchos autores que tratan todas estas temáticas que estuvimos hablando hoy, y que nosotras, por ejemplo, en nuestra carrera no vimos nada. Yo conocí el libro por fuera de la formación académica. Una vez fue, por ejemplo, Frank Cronenberg a dar una charla, todo, pero después no es que, bueno, a ver, abordamos esto. Entonces, estos procesos de ir viendo qué formación tenemos y qué formación queremos. Si me permiten, tomo esto último que dijo Florencia, que lo vinculo con algo que también se mencionó anteriormente, que es la potencia de la creación en relación a lo que es la investigación, la escritura y la difusión, ¿no es cierto? Y que eso es una construcción profesional. Me parece que esto es fundamental, que ustedes marcan, las dos tesis. También una cosa que comentaba Daniela Testa la semana pasada, creo que fue en una de las charlas de la Universidad de Mar del Plata, también ella como invitaba un poco a pensar qué es lo que pasa, porque, a ver, yo lo que pensaba es esto, como hay producción de investigación en el grado, y después como que a veces se arma una brecha en donde quienes egresamos hace años, tal vez no estamos tan dedicadas a la escritura o a la investigación, y eso también tiene que ver con lugares, o sea, como es difícil poder acceder a la posibilidad de investigar de forma rentada, que esos también son espacios para disputar y poder lograr producción nacional. Por eso también pensaba como que son importantes los lugares que permiten esa producción, tal vez a mí se me ocurre, pero una cuestión más de experiencia personal, como en las instancias de formación de posgrado, como pueden ser las residencias en salud, que son públicas y que son espacios rentados en donde uno también puede como destinar tiempo a la producción científica, son muy valiosos para la construcción de nuestra profesión. Bueno, eso. Estaba pensando varias cosas, pero no quiero acaparar el micrófono. Basta. Eso iba a decir, que si estamos en la dinámica de abrir micrófonos, así que si quieren, alguien quiere abrir el micrófono y comentar, o algo de lo que fueron diciendo en el chat, pero más extendidamente, sería el momento. Me parece que somos un número acotado y podemos como ir hablando todo eso. No sé si alguien ahora silenciaron todos los micrófonos. Yo justo pensaba, un poco también lo charlábamos con las chicas, que la elección de estas dos tesis, como se me arma un poco como un paralelismo, ¿no?, entre la invitación del feminismo a mirarnos a nosotras mismas individualmente, como siento que estas tesis son una invitación a mirar la profesión, en esta deconstrucción que invitan las dos tesis. Creo que eso desde el lugar de estudiante, ese poder cuestionador, y como rescato mucho esto de pensarnos como sometidos. Una de las cosas que traían las chicas de la UNSAM era la decolonialización de nuestro conocimiento, y pensaba lo mismo en relación al patriarcado, digamos, ¿no?, como esa doble
y que implican obviamente la transversalización de la perspectiva de género en las carreras, pero también en el ejercicio profesional, digamos, ¿no? Como poder incorporarla, reconocernos como una profesión feminizada con todo lo que eso implica, ¿no? Como no solo que somos muchas mujeres estudiando y ejerciendo una profesión, sino que estamos desvalorizadas en nuestras incumbencias, digamos, en nuestro ejercicio. Pensaba eso un poco. No sé si se entendió. Tienen que abrir micrófono, abra nomás. Digo otra cosa que pensaba de las chicas del UNSAM, mientras alguien, si tienen ganas de hablar, y si no, también podemos cerrar. Que las chicas toman trabajos hasta el 2015, y justo vino una ola de feminismo en la región muy importante. Imagino que se deben haber quedado con ganas de seguir investigando qué pasó en la producción en estos últimos 4 años, porque debe haber un cambio muy significativo, creo, en esas producciones, o en la incorporación del feminismo en la carrera. Sí, sin duda. De hecho, lo volvíamos a pensar y repensar cómo íbamos a presentar, y dijimos, no buscamos como concepto al feminismo, nos hacía ruido, pero no apareció, pero no se mencionó. Entonces volvimos a leer trabajo de 2015, y en la mesa había un trabajo que era, que yo creo que se llamaba Terapia Ocupacional del Feminismo, pero no lo incluimos porque era de Chile. Pero sí. No era parte de nuestros criterios de Sin duda, inclusión. Claro. Sí. Pero sí, claro, decíamos, habíamos 2015 incluido, 2020, sí. habíamos incluido Nos llamó la patriarcado. atención, pero vamos Sí, sí. Pero sí, y nos bueno, y quedamos haber con muchas. asistido al congreso del año pasado en Tucumán también fue súper interesante. Ya que en el panel de apertura, Daniela Testa, Frank Cronenberg y Alejandro Bojardo hablaran en lenguaje inclusivo, marcó un claro cambio en el paradigma, ¿no? O sea, que se venía gestando. Sí, esto también me hace pensar un poco lo que decía Florencia en relación a la posible antigüedad que podrían llegar a tener algunos escritos de producción nacional o latinoamericana, y si bien eso es cierto que en algunos puntos como hay producciones que a la larga terminan quedando como tal vez desfasados para pensar cierta línea en la actualidad, asimismo resulta necesario tenerlos presentes porque son los que explican los pasos que se fueron dando para llegar aquí y hasta ahora, ¿no? Hay algo también de la producción nacional que tuvo como cierto recorrido, que se frenó en algún momento, que no es cualquier momento, sino que está más vinculado a la época del proceso, y como esas lecturas o poder como tener presente esas líneas también hacen a las lecturas actuales, y que siempre, por más que sean antiguas, van a ser más propias que las importadas de lugares que son de realidades completamente diferentes a las nuestras. Aún inclusive el recorrido que hicieron las chicas, pensando, bueno, lo que es el paradigma reduccionista y el de corte ocupacional, que tiene que ver con perspectivas anglosajonas, hacen a la mirada que tenemos nosotras y nosotros en nuestra formación, y poder desandar ese camino, bueno, voy a decir una novedad, pero fue que lo tuvimos que transitar para poder desandarlo. Entonces, como también tener presente estas cuestiones, ahí es donde cobra importancia la perspectiva crítica, porque te permite decir, bueno, esto existió y es lo que hay que desandar. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario. Muchos comentarios de agradecimiento y de felicitaciones a las chicas.
Son muy lindos los comentarios, no sé si los pudieron leer. Juli, ¿hay algo más que...? ¿No? ¿Vamos cerrando? Agradecerles a las chicas Sí. por brindarse tanto, por todo el trabajo. Y eso, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no cerramos. Después les mandaremos por escrito todos los comentarios que están acá llegando, por acá, por Facebook. Ahí está saludando Luisa. ¿Quieren hacerlo de la foto? Dale. Dale. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, queremos agradecer otra vez por este espacio y volver a reforzar esto de divulgar el conocimiento, que de verdad nosotras no hubiésemos podido hacer nuestra tesis si no podíamos acceder a justamente eso, a las tesis, a los trabajos que estaban divulgados por congresos y en otros espacios también, así que nada, que siga esto, y muchísimas gracias por este espacio, de verdad, es muy importante también para nosotras, así que eso, gracias. Bueno, creo que de nuestra parte lo mismo nosotras de nuestra parte, agradecerles por dejarnos compartir, por conocer a las chicas y a todas ustedes, a todos. Nada, eso. Por un lado, bueno, para nosotras es una alegría poder saber que, no sé, a través de personas nos vamos contactando y entre todos vamos generando estos espacios, digamos, quienes todos tuvimos un lugar en esta organización, ya sea como organizándolo, participando, exponiendo, estando presente, escuchando. Quienes escucharon y no hicieron comentarios seguramente no lo comentarán acá, pero después se encontrarán con otros y podrán hacer algún comentario. Entonces, digamos, la producción y reproducción que se genera en este espacio no va a parar, y eso es una alegría. La verdad que disponer del tiempo, y sabemos que todas estamos corriendo y trabajando y demás, pero poder darnos este tiempo de encuentro es una alegría y les agradecemos mucho. Justo preguntaban en el chat cómo podemos hacer para socializar las tesis. No sé si, chicas, ustedes tenían pensado cómo facilitar esto al resto. Si quieren, podemos poner en el chat mails para que de última les escriban y después ustedes puedan pensar cómo socializar. Flor compartió nuestros mails para acceder a la tesis, así que nos escriben. Genial, bueno, nosotros también. Nosotras también, ahí paso el mío porque el de las chicas no me lo acuerdo. Pongan. También armamos un drive que tiene todos los trabajos que analizamos, y también está el índice como para quien entre sepa, bueno, quiero buscar un trabajo que tenga que ver con, no sé, docencia, formación, investigación, así que también les podemos pasar el drive, así circula los trabajos que leímos, que están buenísimos. Hay algunos escaneados que son del Congreso 2 del 80 y pico, con nuestras anotaciones, pero sí, así que también compartimos eso. Buenísimo. Bueno, si quieren todas y todos prender la cámara 2 minutitos y hacemos lo de la foto. Cuento hasta 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Están prendiendo, perdón. Espero un segundito más que prendan. Ahí va. ¿Una foto con el pañuelo o general de la charla? Como quieran, como cada una quiera. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, muchas gracias. Otra cosa que pensamos para cerrar es que si quieren abrir el micrófono e ir saludando mientras van saliendo, también es como una de las vetas que le encontramos a la virtualidad para poder acercarnos. Le pone un poco de calidez porque a veces se vuelve complejo como estar hablando con una pantalla tanto tiempo. Así que si quieren ir saludando mientras van saliendo, buenísimo, si no también. Gracias por los comentarios que tal vez no los leímos, pero son muy hermosos también, que les hacen a las chicas. Sí, gracias, los leímos todos. Muchas gracias por las devoluciones y por participar y escucharnos e interesarse. Gracias, chicas. Bueno, felicitaciones y geniales los laburos. Me parece que unos laburazos los dos. Gracias por compartirlos. Gracias, Flor. Felicitaciones, saludos, la verdad increíble.
Gracias. Gracias. Vamos a hacer más encuentros de tesis. Felicitaciones, próximamente. chicas, hermoso trabajo. Sí. Y después van a, bueno, va a haber novedades en las redes de ATL y el video va a estar subido en el canal de YouTube de ATL, de la Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres, así que también después lo pueden socializar. De una. Gracias, chicas, muy buenos los trabajos. Nos vemos. Adiós. Chao. Nos vamos, nosotras, ¿no?